Gloria sea el Señor. Paz de Cristo. Amén. Aleluya. Estamos una vez más en victoria. Amén, gloria a Dios. Estamos en un servicio más que Dios permite, ¿verdad? Que nos reunamos una vez más y podamos nosotros darle alabanza de nuestros labios y de paso también recibir sus bendiciones a través de la hermosa palabra del Señor. En esta tarde vamos a venir hablando de algo que tiene que ver siempre con la iglesia del Señor, y es acerca, hermanos, vamos a ver bien, acerca del misterio de Dios para nosotros. Ese es el título, el misterio de Dios para nosotros, porque estos temas son bien importantes. Les voy a decir por qué. Porque en todo esto es donde está la base principal de la verdad y de la mentira. Podemos nosotros ver que en los misterios es cuando Dios trata con las personas. En los misterios es cuando hay la revelación y la promesa de Dios que dijo un día que iba a haber para nosotros. Entonces esa es la señal, oigan bien, de todos aquellos que desean escuchar la voz de Dios, que desean algún día ser bendecidos en esta tierra en decadencia, que desean por final irse al cielo con Él. Entonces vamos a estar viendo todo esto hoy, porque es bien importante, les vuelvo a repetir, saber como iglesia de qué manera nosotros sabemos en realidad que Dios está con nosotros siempre. Por lo que está escrito, por lo que Él dice, por lo que usted cree, por lo que usted hace, por los frutos que usted tiene. Todo eso lo vamos a ver, pero abran su Biblia en Colosenses 1:15 y vamos a ver, como número uno, tengamos en cuenta que si nosotros somos o nos decimos llamar cristianos, es de parte de alguien que es Cristo. Tenemos nosotros que no nomás decir, es que yo soy un cristiano más, sino saber, reconocer, tener las pruebas de que ese Cristo, ese Jesús, es quien nosotros hemos sabido recibir, hemos sabido creer, y Él está con nosotros. O sea, hay una unión, así como existía entre el Hijo y el Padre, así estamos nosotros con Jesús como iglesia. Dije Colosenses 1:15, ¿ya están ahí? Amén. Vamos a ver pues un aspecto bien importante de todos aquellos, les vuelvo a repetir, que quieren ser hijos de Dios, que han recibido, que han aceptado, y es el primero, bien importante saber quién es Jesús. Miren, Colosenses 1:15, vamos a leerlo así, glorificando el nombre del Señor Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Por eso les decía yo hace mucho tiempo que nosotros sabemos que existe el Padre, que existe el Hijo y el Espíritu Santo también. ¿Estamos de acuerdo? Pero escuchen bien, mucha gente no entiende, no ha llegado a captar todo esto, y nosotros podemos ver esto de que, oigan bien, dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Amén a eso? ¿Quién? Jesús. Y luego sigue diciendo, el primogénito de toda creación. Hay gente que tiene dudas sobre la existencia de muchas cosas que se están viendo, se están oyendo, inclusive allá afuera, inclusive en los cielos. Dicen que hay seres muy raros debajo del mar, que hay cosas en la tierra, que hay cosas que se oyen voces, mucha cosa horrible que nadie tiene explicación. Pero ahorita vamos a ver nosotros que con estos argumentos de parte de Dios vamos a nosotros quedar satisfechos, porque escuchen bien que dice que Él es el primogénito de toda creación. Dice el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ahora, dice que todas las cosas en Él fueron creadas, ¿sí o no? Amén. Y vayamos entendiendo que si son creadas para o con Él, tienen un propósito, pero no necesariamente tenemos que entenderlo, sino que siendo Dios quien es, Él sabe de qué manera se van a mover todas las cosas que se fueron creadas para Él y en Él. Amén. Amén. Son cosas que mucha gente no entiende y no le importan, porque por eso viven muchas veces en ignorancia, en tinieblas, porque están preocupados por detalles que solamente le pertenecen a Él. Como decíamos la semana pasada. Repito el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, desde las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Se fijan?
Las que hay en los cielos, por allá donde andan yendo y andan oyendo cosas y dicen muchos, ¿será cierto que si existe Dios hay vida en otros planetas? Hay cosas por allá, y si hay o no hay. Aquí estamos ya viendo que todas las cosas, dice ahí, son creadas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Ahora, ¿es de nosotros saber qué son todas estas cosas? No. Simplemente es creer que Él es sobre todas las cosas, el Señor Jesús. Esa es nuestra paz, ese es nuestro gozo completo de muchas cosas que a mucha gente están invirtiendo millones para poder ver qué es todo eso, sin ningún fin y sin ningún interés, porque nada pueden hacer. Vamos a seguir leyendo. Dice pues que las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y luego mucha gente dice, hay cosas que uno oye pero no ve. ¿Qué será eso? Bueno, aquí dice, visibles e invisibles, cosas hechas y por hacerse también. Todo eso está en control de un Dios, el cual nosotros creemos en Él. Sigue diciendo, mucha gente dice, ¿qué serán todas estas cosas? Aquí lo pone la Biblia como que sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, cualquier cosa rara, extraña, que hay extraterrestres, que hay seres abominables, y crean un montón de cosas. ¿Pueden ser ciertas sí o no? No sabemos, por aquí está la respuesta. Que Él es, y por Él y para Él son hechas todas estas cosas. Ahora, el propósito de esto, repito, no lo sabemos, pero de que está en control Él, esa es nuestra paz y nuestra calma. De que Él tenga control de todas esas cosas sabidas y por haber. Visibles e invisibles, sean tronos y sean potestades. Eso es lo hermoso de Dios. Dice, sean potestades, amén. Dice, oigan bien aquí, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora uno dirá, bueno, pero ¿qué tenemos que ver como iglesia? ¿Qué tenemos que nosotros, cuál es el interés, hermano? ¿Qué tiene que ver con la iglesia local? Todas estas cosas raras. Tiene que ver mucho. Le voy a decir por qué. Porque esto nos explica muchas cosas que en la vida no entendemos por qué pasan. ¿Se fijan? Nosotros vemos lo que hacen aquí, allá, aquí y allá, se mueven esto, se mueve el otro, pasan desastres, pasan muertes, pasan un montón de cosas, pero uno sabe que Dios está en control de todo, ¿no? Vamos a hacer la primera salida, gloria sea el Señor, a Romanos 11:32, amén. Vayan conmigo a Romanos 11:32. Gloria sea el Señor. Vamos nosotros a ver ahí algo bien tremendo con relación a la excelencia y a todo poder que existe en Dios. Dije Romanos 11:30 y 32. Empieza diciendo ahí, porque Dios sujetó, oigan bien, a todos en desobediencia. Por eso vemos que la gente hace una cosa y hace otra en desobediencia. Pero fíjense bien lo que dice, para tener misericordia de todos. Ahí estamos viendo el carácter de Dios con mucha gente, hasta con nosotros también. Estábamos sujetos en desobediencia. ¿Por qué? Porque de esa manera se iba a manifestar la misericordia de Dios para con nosotros. Y luego aquí viene lo hermoso que mucha gente no puede entender ni captar. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Solamente de Dios. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea que es imposible tratar de que alguien trate de averiguar por qué hace lo que hace, sus juicios. Y también es inescrutable sus caminos. O sea que nadie puede interpretar o saber de qué manera es que se mueve un Dios divino. ¿Sí? Solamente por medio del Espíritu Santo, como lo he dicho yo siempre. Por eso mucha gente no entiende, por eso esto tiene que ver que todo es creado para Él y en Él. Por eso mucha gente, los que no son de Dios, que son religiosos, nomás están dando vueltas, tratando de averiguar qué dice una persona que está en el Espíritu. Sí, porque ese es Dios, el que da esos misterios, el que da esas enseñanzas, el que muestra todo y el que le da paz a cualquier creyente. Es el Señor, el Espíritu Santo. Dice en el 34, porque ¿quién ha entendido la mente del Señor o quién fue su consejero? Dice, ¿a quién le dio Él primero para que le fuese recompensado? O sea, está hablando ya de que Él es el único sobre todas las cosas. Él es el primogénito. A Él le pertenece todo.
Dice el 36, porque de Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Dice, a Él sea la gloria por los siglos, amén. O sea, estamos ya entrando con claridad que Dios está en control de todo. Por eso esos misterios de Dios son para personas que Él llamó y que Él sabe que ya le creyeron y que Él sabe que van en un proceso guiados solamente por Él. Por eso cuando vemos gente ya con otras doctrinas, con otras enseñanzas, con otras cosas, dice uno, bueno, ¿de dónde están sacando todo esto? No es que así creía la iglesia donde nosotros, o el que la fundó, dicen ellos, o el fundador de nuestra iglesia así era, y nosotros venimos con esta misma doctrina. O sea, olvídense ya de la Biblia, sino que ellos le son fieles más bien ¿a quién? A los fundadores de las iglesias de ellos. Por eso hay que tener mucho cuidado de todas estas cosas que están escritas y que mucha gente se desvía por otros lados. Por eso estamos viendo todo esto hoy. Vamos a seguir leyendo en Colosenses 1:17. Amén. Vayan conmigo ahí de regreso donde estamos llevando el estudio. Dice en 1:17 de Colosenses, dice, y Él es antes de todas las cosas. Dice, todas las cosas en Él subsisten. Ahí está otro ejemplo parecido al que acabamos de dar. Porque todo eso tiene que ver, vamos a ver aquí al final, tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con creerle a Dios, tiene que ver con estar en verdad, tiene que ver con hacer todas estas cosas de la manera correcta y perfecta porque vienen del propio Dios. Amén. No es como que unos son más listos que otros en las congregaciones. Otros se matan más que otros, otros no, sino que cuando nosotros nos sometemos a Dios viene la bendición de parte de Dios, en la obediencia, en el sometimiento, en todo eso. Decía el 17 que y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Bueno, la palabra subsistir viene siendo el permanecer, el durar una cosa o conservarse. Por eso es que cuando Él viene y nos muestra algo, siempre se dice a través de toda la Biblia, que nos acordemos lo que una vez creímos, lo que una vez vimos, porque eso va a permanecer o no. Amén. De eso se trata, de que uno se quede siempre en lo que Dios muestra, porque al final es la seguridad de que nosotros vamos en un camino y en un camino de bendición, en una santidad, para que me entiendan, de parte del propio Dios. Porque de otra manera nosotros en la carne aseguramos muchas cosas pensando que agradamos a Dios y no lo hacemos. Por eso está todo esto, miren. Aquí vamos a ver la unión entre Dios y su Hijo. Vamos hasta 1 Corintios 8:6. Denle para atrás a su Biblia. Gloria sea al Señor. 1 Corintios 8:6. Nosotros aquí vamos a ver en este versículo aquí cómo el apóstol Pablo pone a Dios, a Jesús y a la iglesia en la misma unión. 1 Corintios 8:6. Fíjense bien cómo dice ahí. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Porque mucha gente dice que sí es cierto, ¿no? Que hay un Dios. Pero fíjense que el creer en un Dios no es nomás creer en el Padre y vivir una vida desagradable o en desobediencia, sino que el vivir en el Padre es vivir en Jesús. Miren, dice el Padre del cual proceden todas las cosas. Y alguien va a decir, ahí está, de ahí vienen todas las cosas. Sí, pero una de ellas es Jesús. Dice enseguida, y nosotros somos para Él y un Señor, dice Jesucristo. Ahí está, dice, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. O sea que como hace el Padre, en una similitud muy grande hace el Hijo. Amén. Y nosotros estamos en el Hijo. Porque nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Por eso todas estas cosas ya van uniéndose para nosotros poder recibir estos misterios de los que vamos a hablar más adelante. De lo que Dios nos revela, de lo que Dios nos habla. Porque esto es simplemente la misericordia de Dios manifestada en nosotros a través de Jesús. No es de que nosotros estemos bien santos ahí tratando, hermano, de no, sino que a Dios le ha placido hacer eso con ustedes y conmigo. A todos aquellos que le revela misterios y le revela tremendas verdades. Ese es un privilegio. Pero
Eso ahí podemos ver lo que Pablo lo pone, lo voy a repetir, dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, y toda la gente podrá decir eso, pero luego dice enseguida, el Padre del cual proceden todas las cosas, y en todas las cosas viene su Hijo Jesús. Amén. Dice, y nosotros somos para Él, para el Padre, y luego dice, y un Señor, tiene una coma y dice, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, otra vez. Qué hermoso, ¿no? Y nosotros por medio de Él. Dice en el 7, pero no en todos hay este conocimiento. Lo reconoce Pablo, que hay gente que quiere hacer su voluntad siempre. Y porque unos oyen cosas sin el Espíritu y forman grupos enteros de comunidades o de creyentes o de iglesias que van hacia otros rumbos. No en todos hay estos conocimientos. O sea que no les garantiza que estén caminando en cierta santidad, porque no es la misma que está puesta en la palabra del Señor. Vamos de regreso a Colosenses 1:17. Por si fuera poco, y para ir entendiendo más, porque mucha gente dice, bueno, aquí nosotros somos una iglesia verdadera, dicen ellos. Y dicen otros, nosotros somos también la verdad del Señor, nosotros también santidad a Jehová, nosotros el Padre. ¿No? Y entonces hay una infinidad de centros religiosos, de iglesias, pero ¿qué dice la palabra del Señor en el 18? Dice que, oigan bien, dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Con estas palabras, usted puede refutar o quitar o callar o mostrar a cualquier religión que no sea la verdadera de esta manera. ¿De cuál manera? Diciéndole quién es la cabeza de un cuerpo y de cuál iglesia. ¿Sí? La cabeza, el Señor Jesús. El cuerpo, nosotros. Y la verdadera iglesia, nosotros. ¿Sí? Los apartados, los sacados. Porque eso es lo que significa iglesia. Los que ya fuimos sacados de un rumbo que íbamos hacia a la perdición. Esa es una iglesia, los que son sacados. ¿Quién nos sacó? El Señor por su misericordia y su amor. Por eso está muy clara las escrituras para todos aquellos que piensan que toda la gente es lo mismo. Todas las congregaciones son lo mismo. No son lo mismo. Basado en lo que estamos leyendo. Repito el 18. Dice, Él es la cabeza del cuerpo. Amén a eso. Amén. Él es la cabeza del cuerpo. Y luego lo explica qué es la iglesia. O sea que las iglesias del Señor divinamente tienen al que mueve ese cuerpo en verdades. Hagan de cuenta como nosotros o cualquier animal, podríamos decir, que se mueve, o un humano, necesita de una cabeza. A cualquier cosa que se le moche la cabeza ya no sirve para nada el cuerpo. Entonces, en las iglesias del Señor, las verdaderas, existe una cabeza que mueve a todo el cuerpo, y ese es Jesús. Por eso está muy claro esto de entender quiénes en realidad van y están atentos y se gozan en misterios que Dios revela. Porque es de verdad y es de seguro que sí va a haber misterios revelados en todo esto. Porque Dios no miente. Dios es real y verdadero, Dios es justo. Entonces, si nosotros nos hacemos de la verdad, ¿qué creen que va a venir? Va a venir el misterio a nosotros, la revelación del Señor Jesucristo. Lo repito, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Con eso usted le puede decir a cualquier religioso, ¿en qué crees tú? ¿O qué es para ti la iglesia? Y tú le dices, bueno, en la Biblia dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. No van a saber ni qué decir. Pero nosotros entendemos esto. Ahora, vamos a ver en el libro de los Efesios una oración que hizo Pablo para los Efesios, en donde él mismo habla, bueno, vamos a leerlo más bien, para no decir cosas que no son. Efesios 1:17, amén, denle nada más para atrás, y ahí está, luego, aleluya, Efesios 1:17, porque es cierto que se puede decir que hay muchas personas en las congregaciones, es cierto que hay mucha gente que se une, se junta a las congregaciones para recibir y para ser santificados, para ser salvos, para un montón de cosas, y decimos amén a eso porque es verdad. Pero vean cómo habla el apóstol aquí, en relación a ese espíritu de sabiduría y de revelación
que tiene que existir en la iglesia verdadera del Dios verdadero. Dice, para que el Dios, estamos leyendo Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, tiene una coma, dice, el Padre de gloria, amén, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si estamos llamados, no nada más a creer y a estar sentados, sino que va a venir todo esto que estamos hablando, misterios de Dios en nosotros. ¿Está Pablo hablando de eso, no? Sí. ¿Está Pablo orando por ellos? Sí. Dice el 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Sí, porque ahí podemos ver que por eso muchas personas están también dormidos y están en tinieblas. Porque ellos aseguran y dicen, yo ya fui a la iglesia, yo voy cada domingo, yo llevo a mi esposa, mis hijos van, este está en el coro, este por allá hace esto, pero no hay todavía eso que estamos hablando aquí. Dice ahí, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, porque es necesario que la iglesia sepa en quién cree, quién es, para dónde va y qué es lo que está pasando y de qué manera se tienen que calmar con lo que estamos viviendo en un mundo en decadencia. ¿Sí? No estar como personas temerosas, sino estar siempre puestos y fuertes en el Señor. Dice pues, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Eso es algo que a nadie, la gente dice, ¿dónde está escrito eso? ¿A qué nos llamó el Señor? O que piensan que ellos son nomás llamados a ser salvos y a dormirse en una silla toda la vida ahí. No, tienen eso, el ministerio de la reconciliación, como lo hemos dicho, de hablarle a las personas, ¿sí? Aleluya. Dice, para que sepas a lo que has, ¿verdad? La esperanza que Él os ha llamado. Dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Sí? En los santos, ¿quién? Los santos, los que se están santificando, los que están caminando con Dios, los que ya se fueron, los que están durmiendo, los que están con Él y los que estamos aquí. Todos somos santos. Ser santos porque yo soy santo. No, pero que no se puede, no, sí se puede si nosotros creemos esa palabra. Amén. Amén. Sigue diciendo ahí, miren, en el 19, sigue hablando más acerca de Jesús. Dice, el cual la supreeminente grandeza de su poder. ¿Cómo dice? Supreeminente grandeza de su poder. O sea que es algo muy, muy fuerte, muy grande. Para con nosotros, ustedes y yo, los que creemos. Es que esto no es para todos. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que la fe no es para todos? Es exactamente, exclusivamente para los que creen. No para los que se sientan y están todos los fines de semana, los que están en ayuno, los que están en vigilias, no. Para los que creen. Porque no toda la gente cree. Hay gente que se arrima, como el mago que quería que le pasaran el poder del Espíritu Santo por dinero. Él fue hasta bautizado, pero ese hombre nunca creyó. Eso no se le dio nada. Entonces hay gente que está hoy en día en las iglesias igual. Ellos hacen participación de todo, levantan manos, bendicen en el nombre del Señor y ahí están, hermano, Dios lo bendiga, pero qué triste es que Dios vea que no han creído. Eso es triste, porque Dios dice, todo el tiempo que yo te he visto desde que viniste a la tierra y empezaste a caminar en mis caminos, nunca has creído. Eso qué triste va a ser, ¿no? Pero por eso asegura aquí que los grupos están separados de una manera, de los que creen y de los que no creen. Dice así el Señor, bueno, para nosotros los que creemos, ahí viene una bendición. Según la operación del poder de su fuerza, es como nosotros recibimos todo lo que estamos, todo lo que, esa seguridad de ser quien decimos que somos en el Señor. Dice el 20, la cual operó en Cristo. Nada más ni menos que el mismo poder que operó en Él es el que opera en nosotros también. Eso es de sentirse uno muy privilegiado y muy en orden y muy a gusto y muy seguro. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestes. Hoy no más. Dice el 21, sobre todo principado otra vez y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Porque hay gente que sí pone nombres, ¿no? Alguien oye un nombre de alguien y le tiene miedo. Oh, ahí viene este. Él es el que es el presidente, o él es el jefe, o él es el encargado. Y oyen un nombre y les da miedo. Esos nombres no son nada, porque hay un nombre que ha sido dado, que es el nombre del Señor Jesús. Sobre todo principado y autoridad, dice así,
y poder y señorío, sobre todo nombre, dice que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea que ojalá que no nos toque a nosotros ver esos tiempos, donde van a ver estos hombres con unos nombres que van a pesar, y la gente va a correr y va a tener miedo. Aleluya. Dice en el 22, aleluya, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Oigan bien lo que pasó enseguida. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que nosotros, es de ahí donde viene la gran victoria del cristiano que ha creído. No de todo aquel que camina nomás ahí pegado a los demás, pero no cree. Y no se hace de las bendiciones del Señor, sino que él anda nomás ahí como que quiere y no quiere. Como que se arrima y no se arrima. Como que en veces viene y en veces no viene. Como que en veces sí le teme y en veces le vale gorro. ¿Se fijan? Hay que creer. Esa es la verdad. Dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y luego dice el 23, la cual es su cuerpo, oigan bien, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso es la gran victoria del verdadero cristiano. Es que estás lleno tú ya, estás completo. En el aspecto de que tú ya no tienes que andar buscando libros viejos, pastores nuevos, profetas de no sé de dónde, evangelistas de no sé qué país. O sea, tú una vez que creas, estás completo y estás lleno. Porque el trabajo viene, la bendición viene después de Dios, siguiéndote en bendición a ti. Tú no tienes que andar buscando allá, a ver si tengas un libro viejo, a ver qué teoría nueva, a ver quién te habla, a ver quién te... Por allá en el cerro, tú escondidas, a ver qué oyes, a ver qué sientes. A medianoche te levantas a orar. O sea, no. Tú puedes hacer eso y más, pero la Biblia te está declarando que si tú ya has creído, tú estás completo. Amén a eso. Amén. Aleluya. Miren, vamos a seguir leyendo en Colosenses. Gloria sea al Señor. Colosenses 1, 18 nos quedamos. Dice pues que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Dice, el que es el principio, ahí viene otra vez, todo el origen de este Dios tan tremendo y hermoso. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, dice así. Ahora dice, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora, la preeminencia es que Él sea el primero en todo, tenga el privilegio, la prerrogativa, la regla, el favor, el beneficio y la superioridad en todo. Por eso es la preeminencia Él. No va a haber nadie más. Por eso yo les digo que toda esa gente que anda provocando la presencia del Señor, no pueden hacer nada. Es mejor que entreguen el corazón, para que el día que se reúnan 2 o 3, en su nombre ahí esté Él. Eso de ir a provocar es como ir a tentar. ¿Sí me entienden? No, así no es. Busquemos lo que es bíblico, no lo que es famoso ahí en las iglesias. Busquemos las verdades escritas por el verdadero Dios, no lo que hablan los mentirosos y hacen famosas palabras vanas. Muchas palabras vanas que se oyen en las iglesias que no son ni siquiera bíblicas, pero se oyen muy bien. Se oyen como que hay efecto y hay verdad. ¿Sí? Aleluya. Miren cómo sigue diciendo. Entonces dice que ¿qué? Para que en todo tenga la preeminencia, dice el 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda plenitud. ¿Sí? Por eso este Cristo, este Jesús, es la victoria, es nuestra victoria para nosotros. Aleluya. Dice el 20, y por medio de Él, aquí es donde viene ya lo hermoso también, miren, no por medio de ningún otro hombre, de ninguna doctrina, de ningún libro, de ninguna teoría, de ningún nada que un hombre se imagine viene lo que vamos a leer ahorita. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por eso hay una exclusividad de aquellos que le creen del acto de la cruz del Calvario. Porque no todos creen eso. ¿Sí? Hay mucha iglesia, como ellos se dicen, que ven al Hijo de Dios de muchas maneras. ¿Sí? No lo ven como lo que es, sino como lo que se les ha enseñado que es algo muy diferente. A alguien le puede enseñar algo, pero no necesariamente es una verdad.
¿Estamos entendiendo? Amén. Las cosas de Dios, como lo leíamos, vienen del Padre y van manifestadas en el Hijo hacia la iglesia. De otra manera, no hay otro camino donde nosotros podamos entender, recibir, andar en victoria y ver misterios de este Dios. Que Él sabe a quién y quién es su iglesia por todos los detalles que Él dice. Dice que es entonces, dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oigan. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Refiriéndose a los que antes no le conocíamos. Sí, porque nadie nació conociendo a Dios. ¿Sí? Nosotros fuimos concebidos en pecado y en maldad. Por eso éramos, como dice la Biblia, extraños y enemigos en vuestra mente para con Dios. Por eso ahora podemos entender cómo gente tiene odio y coraje cuando alguien habla de cosas de Dios, del Dios verdadero. No de religión. A la religión y a los hombres les vale, es lo mismo. Pero cuando usted habla una palabra de Dios verdadera es cuando la gente le da rabia y se enoja. Un tipo diablo, tipificando a Satanás en ellos. Porque son extraños y enemigos en la mente del propio Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Esa es la verdad, aunque sea su pariente, que sea su hermana, su primo, su padre, su hijo, si no está en el Señor es un gran enemigo cuando oye las cosas de Dios y le dan asco y le dan coraje. Ya cállate, tú siempre con eso de Jesús, tú siempre con la iglesia verdadera, tú siempre con que arrepienten, y tú que, y entonces les da coraje. ¿Estamos entendiendo? Oye, qué tremendo es esto. Entonces dice que vosotros también que erais que en otro tiempo extraños y enemigos. Dice, en vuestra mente, dice, haciendo malas obras, ahora gozad. ¿Cómo dice el Señor? Reconciliado. Aleluya por eso. Sigue diciendo, en su cuerpo de carne, oigan, aquí está el hecho muy tremendo. ¿Cómo es que fuimos reconciliados con este Hijo de Dios? ¿Cómo es que nosotros entramos esa bendición? ¿Cómo es que nosotros empezamos a ver santidad de Dios? ¿Cómo es que nosotros vamos recibiendo misterios de Dios en nosotros? Oigan, aquí está. Dice que en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Oigan bien esa parte aquí. Porque esto no es como leer una cosa, leer otra y jajaja y reírse. Porque aquí hay un detalle muy grande y muy importante para todo aquel que espere, como lo he dicho yo, abrir los ojos en el reino de los cielos o estar con el Señor cuando Él muera. Fíjense cómo dice el 22, lo voy a leer. Dice que Él nos ha reconciliado. Ahora, ¿de qué manera uno es reconciliado con el Dios verdadero? Dice que en su cuerpo de carne por medio de la muerte. O sea que el que creyó que este Dios vino no solamente en carne, sino en carne y sangre. Hay un efecto que tú hayas sido y le hayas creído a Él en el acto de la cruz del Calvario. En su cuerpo de carne por medio de la muerte. Y luego dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea que eso es lo que Él, cuando tú le crees, y tú y todos los que van a oír esto, va a haber un tiempo donde Él se presenta al mismo a estos grupos de personas creyentes, como dice Él, irreprensibles y sin mancha. Santos y sin mancha e irreprensibles. Ahora, ¿cómo es eso? Si nosotros fallamos, pecamos, caemos y nos reconciliamos, bueno, pero es que tenemos que creerle al Señor. Tenemos que someternos y someter la carne. No nomás decir, bueno, Él sabe que yo soy débil. Él sabe que yo esto, Él sabe. No, es que tenemos que buscar lo que Él llama la santidad en Él. Por eso Él se la va a presentar. Y si hay gente que sí le ha creído, y en los tiempos postreros, cuando vengan esos advenimientos donde la iglesia se va a manifestar y Dios la va a poner, va a ver que son santos, sin mancha e irreprensibles. Ahora, vamos nosotros a ver, aleluya, que aquí está el problema, si hemos creído o no. Fíjense bien. Vayan conmigo a ver Juan 1:12. Regresamos aquí, vamos a verlos, regresamos aquí. Esto está muy interesante porque nosotros ya sabemos todo esto, pero tenemos que saber de qué manera Dios lo está mostrando, de qué manera el impacto
No es decir, bueno, Dios va a hacer la obra, está escrito que el que empezó va a terminar, sí, pero ¿cuál es tu parte ahí? Tu parte, ¿sabes cuál es? Que le creas. Amén. Y que vivas en temor todo el tiempo. Porque aquí está, primera de Juan, Juan 1:12, el Evangelio de Juan. Oigan bien qué fácil lo pone el Señor Jesús. Dice, más a todos los que le recibieron, o sea que todos los que le creyeron. ¿Qué es lo que pasó? A los que creen dicen su nombre. Wow. ¿Qué fue lo que pasó? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que estos que ya le creyeron a quién, a Jesús. Porque Jesús es el nombre. ¿Sí? No hay otro nombre. O sea, usted mencióneme en la Biblia cuando hace una referencia hacia el Hijo de Dios o hacia el nombre, bendecimos tu nombre. ¿En qué nombre vas a hacer tú las cosas? ¿O en qué nombre vas a pedir? ¿En el nombre de Pedro? ¿En el nombre de Dios? Porque Dios es ¿qué? Un título, pero Jesús es un nombre, ¿sí? O como le quiere decir Yeshua en otro idioma, pero no deja de ser un nombre. Esto está en español, por eso se le puso Jesús. Si nosotros fuéramos de otro país o de otra lengua, tendría por allá, o inclusive en inglés le ponen Jesus, Jesús. Ahora, por eso dice, lo repito más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, oigan bien ahí. No a los que creen en la religión, en la tradición, en los líderes, en las pastoras, en los libros viejos, en las falsas teorías, en nada de eso, sino a los que creen en su nombre. Ahora usted tiene que tener en la mente, si usted ha leído la Biblia, hay un nombre que es sobre todo nombre. Ahí estamos ya la conexión. Hay algo muy interesante, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, en Efesios 1:3, busquen Efesios 1:3. Aleluya. Está declarado de parte de Dios que nosotros se nos ha dado ya todas las cosas, pero se les ha dado a los que han creído. No a los que están de incrédulos, a los que tienen a los que son como las ondas del mar, a los que un día sí y un día no, a los inconstantes, a los que no, sino a los que ya han creído. Por eso es que ya fueron hechos hijos de Dios. ¿Sí? O sea, esto le aplica exclusivamente a todos aquellos que le creyeron, como decía ahí en Juan 1:12. Pero fíjense cómo dice Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora va a explicar que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. ¿Sí o no? Amén. Dice el 4, según nos escogió en Él. ¿Ya ven? No es que uno escoja, ¿verdad? Sino que Él nos escoge y nosotros creemos. Por eso es que le amamos, porque Él nos ama. Entonces dice, según nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. A eso se le llama santidad. Mucha gente dice, no, eso, claro, ya nosotros somos hacedores y Dios conoce, hermano, todo está bien, le dicen a uno, que Dios lo ama, Dios es amor, usted espérese, que no sé qué. Bueno, aquí estamos leyendo lo que está escrito. Dice el 5 que dice ahí sin mancha y delante de Él. Luego pone un aspecto muy interesante, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ahora, sí es por amor, pero la Biblia dice que el amor es que permanezcas en su palabra, ¿sí? En sus estatutos y en sus mandamientos, que te sometas a lo que está escrito. Eso es estar en el amor. No en el asolapamiento de Dios con los hijos, eso no existe. Dios no va a solapar a los pecadores, a los que lo aborrecen, a los que lo odian, a los apóstatas. ¿Dios asolapará a esos? No asolapa a nadie. ¿Sí? Por eso está bien claro y bien escrito, dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser, dice, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo.
Y luego dice, según el puro afecto de su voluntad. Sí, o sea, está por todas partes estas cosas que delante de Él está esperando y va a ver y va a pasar grupos que le creen y están haciendo esos actos y van a ser presentados porque Él lo va a lograr hacer en nosotros. Pero hay gente que dice, ¿de qué estará hablando este predicador? ¿Qué quiere decir con todas esas palabras? Imagínense. Si usted no está en el Espíritu, usted no sabe ni de lo que yo estoy hablando aquí. Usted está diciendo bla, 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 bla. Dice en el 6, dice, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, todo lo viene haciendo Él. ¿Se fijan? Él nos hace aceptos en el amado. O sea, tu seguir en el Señor, tu preocupación, tu temor para con Él, el prestar el corazón, el atender la voz de Dios, de esa manera tú tienes una relación y por lo cual dice que para alabanza de su gloria, de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, ¿no? Está muy claro. Porque hoy en día se dicen muchas cosas, menos lo que la Biblia dice, porque todo ya tiene como... se repasa y se vuelve a repasar lo mismo, sin importar lo que esté en las Escrituras. Se repiten año tras año muchas cosas que no sé por qué lo hacen, pero vamos nosotros de regreso a Colosenses. Amén. Colosenses 1:23. Dice aquí, bueno, voy a repetir desde el 22 para no perderlos mucho. Dice que en su cuerpo de carne por medio de la muerte, así dice, para presentaros, o sea, ustedes y a mí, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahora alguien dirá, bueno, ¿cómo va a lograr el Señor hacer eso? ¿Cómo Dios va a tener ese control de que yo con tanto que le fallo y usted también y ahí estamos? Bueno, dice en el 23 la respuesta. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Ahí está. O sea que la gente que no se preocupa de lo que está escrito, no se preocupa de lo que Dios manda, no vive en temor ni temblor de parte de Dios, ¿tendrán esperanza? ¿Tendrán alguna luz por ahí, alguna segunda oportunidad de Dios algún día? Si yo estoy leyendo aquí, dice, si en verdad permaneces, o sea que el que no permanece, no. Porque Él dice muy claramente, y lo estoy leyendo yo, si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe. ¿Y cuál es la fe? El Señor Jesús. Hoy nomás. Dice, y sin moveros de la esperanza del Evangelio otra vez, que habéis oído. Porque para oír tenemos que tener oído para oír. ¿Sí? Por eso todo está conectado. Hay gente que no le interesa ni sabe qué es todo esto. Dice, bueno, yo nomás me presento. Saludo a mi hermano. Y como dicen unos, voltea y ve a su hermano, dígale, hermano, Dios te bendiga. Y dígale, hermano, y voltea el que está al lado y ahí se la llevan muchos, ¿verdad? Y hermano, vea, y dígale al hermano que Dios lo bendiga. Y todas esas cosas, es pura cosa que la gente oye y lo vuelven a decir ellos ahí. Pero veamos la verdad. Veamos que tú muchas veces no vas a tener tiempo de congregarte en una semana. Pero tú estás teniendo la verdad en tu casa. Tú puedes leer en tu casa, tú puedes temer en tu casa, tú puedes vivir en santidad en tu casa. Y no te digo que te apartes, sino en los días que no puedes, te recomiendo que no te apartes de la Biblia. Amén. Sí, porque está escrito, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Ahí está para todos. Ahí no dice los líderes, ahí no dice los diáconos, ahí no dice los maestros, ahí no dice los que ya tienen años sentados ahí, ahí no dice los que acaban de llegar, dice que si tú permaneces fundados y firmes en la ley, en la fe. Y luego dice, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. ¿Sí? Dice que habéis oído, dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Por eso esto es muy importante también, de que creamos de qué manera Dios nos ve, de qué manera ya Dios tendió todo hacia enfrente, para que nosotros no nos dormamos ni vivamos como desorientados, sino que agarremos esas cosas para poder tener la victoria y ver la gloria de Dios algún día, en este tiempo y después en el venidero. Amén. Porque si usted, que dice que cree en Dios, no ve la gloria de Dios en su vida, algo está pasando.
algo está pasando ahí. Porque Dios está lleno de bendiciones. Dios es un Dios que le gusta dar. Dios es un Dios que quiere bendecir, dar, mostrar milagros, cosas para que las demás personas vean a través de ustedes y crean que existe Dios. Pero cuando nosotros nos ven peores que los que no tienen a Dios, algo está pasando ahí. ¿Estamos entendiendo? Amén. Miren, estamos leyendo Colosenses 1:24. Sigue leyendo el apóstol Pablo ahí. Dice él: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice Pablo. Dice: y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahí lo vuelve a asegurar Pablo también. ¿Quién es el verdadero cuerpo del Señor? ¿Quién es el que ha creído? ¿Quién es el que es apartado? ¿Quién es el que es llamado? ¿Sí? Pablo dice que falta aflicciones de Cristo, dice, por su cuerpo, que es la iglesia. Pues él seguía sufriendo como todos aquellos que siguen preocupados en las obras por la iglesia que Cristo ganó, derramando su sangre, y los que creyeron en eso. Sí, estos hombres todavía seguían con las mismas intenciones del verdadero Cristo. Dice en el 25, dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Él es un ministro de Dios, ¿según qué? ¿El colegio? No. ¿Según qué? ¿El grupo de hombres con el que se reunían? No. ¿Según quién? El propio Dios. Dice, la administración, dice, según la administración de Dios. Es ahí donde podemos nosotros ver si estos hombres que